En el inicio de los tiempos, Dios creó a la humanidad y luego a las brujas. Él compartió su poder con ellas. Serán quienes guíen por mí a los impotentes humanos. Las brujas aceptaron y juraron dedicarse a ayudar a los humanos. Sin embargo, en el presente las brujas son cazadas por la propia humanidad. En el imperio de Redia conocemos a nuestro prota llamado Adonis. Él le pregunta a Chloe, su maestra, si estaban por llegar a su destino. Al parecer estaban perdidos, y no podían usar magia porque serían detectados. En eso el prota saca un teléfono para ver su ubicación. Resulta que él mismo lo había creado a base de magia, y de forma que no pueda ser detectado. Luego deciden seguir su camino, pero el prota se queda sentado, preguntándose por qué tienen que vivir huyendo. Chloe explica que la actitud hacia las brujas ha cambiado, y mantenerse con vida es complicado. Además, ella piensa que es más una ninja que una bruja. Entonces, ambos siguen con su camino. Chloe le pide que no hable mucho hasta cruzar la frontera. El objetivo de ellos era encontrar un lugar donde acepten brujas, y luego buscar una escuela para el prota. Así es como siguen su viaje. El prota no puede dejar de preguntarse cómo su maestra puede estar tan feliz, a pesar de la situación en la que viven. Por eso cree que deben eliminar a los humanos. En ese momento notan que algo se acerca. Se trataba del Escuadrón Occidental 8. Ellos habían identificado a la bruja y se disponían a eliminarla. El prota se prepara para pelear, pero Chloe no se lo permite, y se adelanta utilizando su magia de hielo. Mientras tanto, en el palacio, el rey Go recibe la noticia de que Chloe acabó con todo el escuadrón. Aquí también descubrimos que es una bruja de alto nivel. De vuelta al campo de batalla, el prota le pregunta a su maestra por qué no lo dejó pelear, ya que es capaz de utilizar varios hechizos, pero su maestra le dice que le falta experiencia, aunque la realidad es que el prota es un humano, y no quiere que acabe con los suyos, o los termine odiando. En ese momento son atrapados en un transportador de materia. Chloe dice que ni siquiera las brujas habían logrado algo parecido. Por su parte, el emperador estaba dando un discurso, diciendo que las brujas querían esclavizarlos, y por eso debían erradicarlas. En ese momento, el prota y su maestra caen frente a todos, donde son recibidos con muchas burlas. Enojado, el prota trata de atacar al rey, pero es detenido por Chloe. Ella le advierte que dejen a su aprendiz, al mismo tiempo que activa su magia cero absoluto. Sin embargo, cuando trata de usarla, esta es cancelada. El rey menciona que han avanzado mucho tecnológicamente, y ahora son capaces de suprimir la magia. Luego se acerca a Chloe y rompe sus prendas, ya que sin magia ahora es como una simple humana. El prota intenta defender a su maestra, pero no puede hacer nada. Incluso el rey ordena que lo eliminen. Entonces Chloe se postra ante el emperador para suplicarle que no acaben con el chico, diciendo que ella lo raptó y lo crió como un esclavo. En cuanto a ella, pueden hacerle lo que quieran. Lleno de lágrimas, el chico trata de usar su magia, pero nada funciona. Por su parte, el rey apunta a Chloe, que como últimas palabras le dice al prota que lo quiere. Posteriormente es eliminada. Entre llantos, Adonis solo puede observar lo sucedido, mientras que el público celebra, donde el emperador sostiene la cabeza de la bruja. 10 años después nos encontramos en una prisión de brujas. Aquí unas estaban peleando por un poco de comida. Entonces Soroka, otra prisionera, les piden que dejen de pelear, y a cambio les daría su comida. En ese momento, su amiga llamada Ana le pregunta si está bien, pero ella responde que está llena de energía. Más tarde Ana se muestra preocupada, porque la humanidad está en constante guerra, a pesar de haber lidiado con las brujas. Entonces Soroka trata de calmarla con un show de marionetas. En ese momento, unos guardias llaman a la prisionera 218. Ana se da cuenta que era ella. Sin embargo, la pelirrosa se apresura y toma su lugar. Droga es llevada con el jefe de la prisión. Este pide revisarla, para ver si estaba en condiciones para su futuro dueño. Luego se toma algunas selfies con la chica. Ella aprovecha el momento para atacarlo y escapar con su celular. Gracias a esto puede liberar al resto de brujas. En medio del alboroto, Doroka llega hasta un extraño salón. Los guardias lo atrapan y se muestran preocupados por lo que acaba de liberar. Se trataba del mismísimo prota. Este se libera de su cápsula y se muestra con una enorme furia. Uno de los guardias dice que tienen que informarle a su jefe,
pero su compañero responde que no se lo perdonarían. Lo único que podían hacer es devolverlo a su celda. Por su parte, el prota acaba con los guardias uno a uno, utilizando sus propias armas en su contra. Luego se dirige a Toroka. Ella piensa que también será eliminada. Sin embargo, el chico la libera de sus ataduras. Mientras tanto, toda la prisión se pone en alerta. La noticia llega hasta el director de seguridad, Yamato, quien le ordena a un ejecutor llamado Hootkut utilizar todos los recursos necesarios para acabar con el prota. Es así como lo vemos salir en su búsqueda, utilizando una armadura de alta tecnología. Por su parte, el jefe de la prisión se muestra preocupado, porque han robado el almacén de objetos confiscados. En él se encontraba una pluma mágica utilizada por el prota, quien era considerado un prisionero de clase SS. Hablando de Adonis, lo vemos escribir un hechizo. Posteriormente dispara su arma y causa que una bala se vuelva gigante. Aquí dice que acabará con todos los ciudadanos. De vuelta a la prisión, Headcoat había acabado con la mayoría de brujas, pero no encontró rastros del prota. Aquí su jefe le dice que parece estar en la ciudad. Antes de irse, el chico se ocupa de algunos desastres. Adonis se encuentra paseando tranquilamente por la ciudad, mientras escucha a los noticieros hablar sobre la bala gigante. Él piensa que Chloe no se sentiría orgullosa por lo que está a punto de hacer, ya que quisiera que viva su propia vida. En ese momento saca su pluma y empieza a escribir otro hechizo. De pronto un gran temblor invade las calles y del suelo emerge un gigante. Este empieza a destruir todo por órdenes del prota. En la comisaría de la zona se alerta sobre el incidente, pero no parecen creerlo. Incluso un tipo choca contra el lugar, tratando de escapar del monstruo. Los policías siguen sin creerlo hasta que miran las calles. El objetivo de Adonis era llegar al palacio para acabar con el emperador. Por su parte, la jefatura de seguridad se pone en alerta máxima y Yamato ordena que envíen a todas sus fuerzas a la zona de batalla. Incluso piensan en usar el supresor de magia, el cual estuvo guardado por mucho tiempo. También deciden no contarle la situación al rey, debido a que se encontraba muy mal de salud. En las calles, el gigante va dejando un gran rastro de destrucción. Las líneas de defensa terrestre le lanzan una serie de misiles. Sin embargo, todos se desvían del objetivo a causa de la magia. Resulta que durante su encierro, Adonis no dejó de entrenar. Esto lo hizo a través de su mente, creando un minucioso plan para acabar con una nación. También se nos explica que quienes no son brujas solo pueden dominar la magia mediante las formulaciones, utilizando una pluma especial. Aunque esto no habría sido fácil de dominar si no fuera por las enseñanzas de Chloe. Así es como el chico crea una minigun y acaba con todo a su alrededor. En un principio parece emocionado, pero las lágrimas le empiezan a brotar, ya que la venganza no lo hizo sentir mejor. Mientras tanto, el ejecutor lo había localizado y se le informa a Yamato. Rápidamente, este ordena un ataque aéreo y varios misiles caen sobre el gigante. Aquello causa muchos daños en la ciudad, donde Toroka ayuda a un chico de ser aplastado. Luego se dirige para detener al prota. En el palacio, el rey se pregunta por qué hay tanto escándalo, pero su esposa le dice que no se preocupe, recordándole que el reino es suficientemente fuerte como para solucionarlo. En eso el emperador empieza a toser, preguntándose si su enfermedad es una maldición, debido a que crearon una civilización a base de la hiperciencia y acabando con las brujas. En medio de este discurso, Adonis estaba derrotando a todo su ejército, hasta que quedó solo uno. Cuando estaba por eliminarlo, es detenido por Toroka. Ella le pide que ya no siga con la destrucción, ya que no quiere ver a más gente inocente sufrir. Al oír esto, el prota no tiene piedad con su enemigo. La chica le dice que eso no lo querría Chloe. Enojado, el chico le pregunta cómo la conoce y si acaso estaba tratando de distraerlo. Entonces Toroka le muestra que es una bruja. También que su historia es muy conocida entre ellas, pero Adonis no termina de creerle, ya que las brujas se extinguieron.
La chica le revela que algunas lograron sobrevivir. Además, existe la posibilidad de revivir a Chloe. Todo esto era a través de los recuerdos del chico. Sin embargo, este continúa sin seguir creyendo lo dicho, por eso se dispone a eliminarla. Pero cuando estaba por hacerlo, decide creerle porque le recuerda a su maestra. De pronto la chica es disparada por el ejecutor. Iniciamos el capítulo viendo un flashback del pasado de Doroka. En él, una ciudad de brujas estaba siendo destruida por el ejército del imperio. La chica, sin saber qué pasaba, solo podía observar cómo el lugar era consumido por las llamas. En ese momento, una chica aparece y la abraza por la espalda. Era una de sus amigas llamada Mia, quien se alegra de verla a salvo. Doroka le pregunta qué estaba pasando, pero Mia tampoco lo sabía, ya que los humanos aparecieron y las atacaron de repente. Algo imposible de imaginar, ya que solían llevarse muy bien. Incluso hace poco habían curado a uno. Ahora ni siquiera podían defenderse de ellos, debido a que estaban utilizando una máquina para suprimir la magia. Mia le dice a Doroka que la señora Ofelia debe saber al respecto, por eso le pide que huya y le cuente lo sucedido. Sin embargo, la chica se niega a irse sin ella. Aquí se da cuenta que su amiga estaba herida de muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan, le explica cómo encontrar a Ofelia y le da un poco de ánimos con un show de marionetas. Entonces la chica toma la marioneta y sale huyendo, mientras Mia le dice que corra sin mirar atrás. Luego vemos cómo es alcanzada por los soldados que acaban con ella. En el presente, Adonis sostiene el cuerpo herido de Doroka. Él le pide que no se muera y le pregunta cómo puede revivir a su maestra. Sin embargo, cuando estaba por decírselo, el prota se aleja rápidamente de ella, ya que fueron emboscados por el ejército del imperio, los cuales arrasan con Doroka. El chico solo puede lamentarse mientras es rodeado por el ejército. Por su parte, el ejecutor le dice a Yamato que lo atraparon. Lo que no esperaban es que el prota solo había mostrado una parte de su poder. Así es como empieza a proteger su cuerpo con una serie de hechizos. Al mismo tiempo, los soldados empiezan a dispararle. Sin embargo, las balas no logran atravesarlo, sino que son devueltas a sus dueños, quedando solo un soldado de pie. Cuando el prota intenta acercarse, el ejecutor le dispara en la cabeza, aunque su bala también es frenada por la magia. Posteriormente la hace girar y se la devuelve. Mientras avanza para acabar con el soldado, Adonis se burla de ellos por creer que pueden con la magia, y también que no se saldrán con la suya por eliminar a su maestra. Por su parte, Yamato lo mira asustado a través de su pantalla, mientras le pide a su hermana Yuki que se apresure con el supresor de magia. Ella se encontraba en los almacenes debajo del reino, emocionada porque derrotarán al prota y podrá serle útil a su hermano mayor. En ese momento se topan con un grupo de científicos. Eran una de las 4 agencias nacionales de ciencia del imperio. Una de las encargadas, llamada Samantha, le dice a Yuki que no puede permitirle activar el supresor de magia. De manera seria, la chica le pide una explicación. Momentos después, Yamato recibe la llamada de Yuki, pero quien habla era Samantha, diciendo que están en un momento de confusión. La mujer empieza a dar un monólogo sobre lo que significa la ciencia, y cómo hay muchas cosas que siguen sin comprender, incluso las partículas que utiliza el supresor de magia, porque creen que causa disfunción celular. Resulta que aquellos soldados que participaron en la caza de brujas sufrieron dicha enfermedad. Básicamente el dispositivo mataba las células, pero Samantha ocultó esta información. También le dice que ya no tienen a las brujas para ayudarlos con el medio ambiente, por lo que la naturaleza está en una gran decadencia. Por eso los humanos de la actualidad no soportarían la exposición de las partículas. Todo esto explicaría la misteriosa enfermedad del emperador. Por su parte, el prota seguía siendo atacado por los soldados, pero se mataba de risa porque ninguna bala lograba tocarlo. De vuelta con Samantha, se disculpa con Yuki por no poder ayudarlos, pero la chica sale corriendo para activar la máquina, pensando en la amenaza que enfrentan y cómo su hermano contaba con ella. La científica trata de frenarla, pero era demasiado tarde. La máquina había sido activada. Vemos cómo la magia de Adonis desaparece y se le cae su pluma. En un cambio de escena, Samantha había logrado apagar la máquina.
aunque ella y Yuki terminaron con graves secuelas. Rápidamente le dice a Yamato que aproveche el momento para atacar, recordándole la frase del imperio. Entonces todos se ponen manos a la obra. Por su parte, Adonis intenta alcanzar su pluma, pero es detenido por una chica que se adelanta a sus compañeros. Justo en ese momento, un edificio cae y la separa de su escuadrón. Aún así, ella se dispone a eliminar al prota, quien acepta su destino diciendo que se verá con Clow. Segundos después vemos a la chica salir del polvo con la cabeza de Adonis. Esto causa que todos se sientan aliviados y celebren. Por su parte, Yamato anuncia que vencieron al aprendiz de la bruja, pero también que no es momento para celebrar, ya que todavía deben reparar los daños en la ciudad. Mientras admiran a la chica, Yamato dice que parece muy joven para ser una soldado. Cuando uno de sus subordinados dice que la buscará, el tipo dice que mejor se ocupen de su amante Yuki. Más adelante escuchamos un discurso del emperador, de cómo la magia sobrevivió y cómo Adonis fue el responsable del gran desastre. Pese a ser de su propia especie, se vio influenciado por la magia, aunque hasta ahora no saben cómo un humano puede hacerla. De todas formas, le pide a su pueblo que no tema, ya que lograron acabar con él, y su imperio es el pináculo del mundo. Aquel discurso era visto en clases por un estudiante de cabello castaño, llamada Eris. Aquí su profesor se lamenta por lo sucedido, pero dice que ahora deben enfocarse en el examen nacional. En eso uno de los alumnos pregunta por qué el aprendiz de la bruja se alió con ella, si era un humano. El profesor responde que no lo sabe, y que de seguro lo manipularon o algo así. En ese momento, la chica de cabello castaño es enfrentada por una de sus compañeras, quien le dice que vio lo que hizo. En respuesta, la chica menciona que fue una reacción normal. Pronto descubriremos a qué se refería. Más tarde, la chica observa cómo los escombros de la ciudad son levantados. Cerca del lugar había un altar para todos los fallecidos por el desastre. Aquí ella se disculpa con alguien llamado Takuma. En eso vemos un flashback donde el chico estaba debajo de unos escombros y le pedía a Eri que lo ayude. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, se vio presa del miedo y decidió huir. Esto causó que parte del gigante creado por el prota cayera sobre el chico. En el presente, Eri se lamenta por abandonar a su novio, aunque al mismo tiempo mira una foto de Adonis, mencionando que el mago le parece bastante atractivo. En ese momento nota que tenía cerca a un tipo de cabello blanco. Por lo visto, este trabajaba para el imperio. Este trata de calmar a la chica diciéndole que no tiene que borrar las fotos, pero que a cambio no hable de ellas con nadie. Asustada, Eri se disculpa y se retira del lugar. En ese momento, Oz hace una llamada para pedir que capturen a la chica, ya que por lo visto el prota influenció en ella. Aquí se nos revela que el tipo era el director de la inteligencia del reino. Este le pide a su asistente informes sobre el prota, aunque lo hace de una manera muy coqueta. La chica llamada Charmy bromea respecto a eso. Al mismo tiempo dice que les llegó un análisis algo perturbador. Resulta que el cuerpo de Adonis era falso. El capítulo termina con el chico despertando en algún lugar. Se trataba de un refugio de brujas. Aquí un grupo de ellas estaba tratando de mantenerlo estable, ya que por lo visto sus signos vitales estaban muy bajos y estaba a punto de sufrir un infarto. Una de las brujas dice que estaba segura de que un humano no soportaría la transferencia heterotrofa. Por su parte, el prota se encontraba con los ojos blancos y con un gran dolor. En ese momento aparece la señora Ofelia. Ella lo mira fijamente, luego dice que le devolverá la cordura estimulando su cerebro. Debido a este hechizo, el prota empieza a recordar a Clow. Ahora vemos un flashback del prota en el campo de batalla. Este se levanta y se sorprende al ver su cuerpo. La soldado que supuestamente lo eliminó recita un hechizo llamado Death Cancel. Gracias a esto logró duplicar su cuerpo para fingir su muerte. La chica se revela como Ana, una bruja que se infiltró en el imperio junto a Doroka. Todo esto era parte de un plan para resucitar a Clow. Adonis queda sorprendido y le pregunta a quiénes son ellas. Ana menciona que podrá preguntar más adelante. Luego le dice a la señora Ofelia que lo envíe. De pronto el chico es envuelto en una especie de vendas que emergen del suelo. Estas forman una esfera que se lo llevan volando.
Por su parte, Anna se disculpa con Doroka. En el presente, Adonis se levanta llorando, aunque por lo débil que estaba termina cayendo en el suelo. Ofelia lo abraza y le agradece por pelear por todas ellas. Asustado, el prota la empuja para preguntarle quién era, pero al observar su entorno se da cuenta que estaba en el país de las brujas, un lugar muy alejado del mundo humano. Aquí podemos observar cómo todos sus habitantes viven una vida tranquila, sin miedo a ser eliminadas. Mientras Adonis observa el lugar en una silla de ruedas, es abordado por unas brujas, quienes le preguntan si ya está mejor, ya que Chloe se pondría triste si le ocurriera algo. El prota pregunta si acaso la conocen. Ellas responden que las cuidó desde muy pequeñas, por eso le agarraron un gran cariño. Aquello dibuja una sonrisa en el rostro de Adonis. Más tarde se encuentra con Ofelia, pero al querer levantarse de su silla, ella no se lo permite, ya que un ser humano no puede mancillar esa tierra. También le explica que su cuerpo ha sufrido un enorme estrés para llegar a ese lugar. En ese momento son interrumpidos por otra bruja, que trajo algunos limones para Ofelia. Adonis le pregunta qué fue lo que le hicieron. Mientras hace levitar uno de los limones, la mujer responde que solo fue invitado por ser aprendiz de Chloe. Resulta que la bruja era conocida por todas, debido a su gran fuerza, inteligencia y amabilidad. A pesar de dominar el hielo, irradiaba un gran calor. Sin embargo, en su momento fue expulsada de la nación de brujas. Adonis intuye que Ofelia fue la responsable, ya que sus reglas no le permitían enseñar magia a los humanos. La mujer explica que para las brujas, la magia es irreemplazable. Básicamente es como si fuera su alma, ya que representa la amistad y la devoción de Dios, cuando les pidió que guiaran a la humanidad. Por eso consideran que no es algo que un humano deba aprender a usar. La bruja también explica que no entendían las intenciones de Chloe, pero en aquel momento todas ellas le rogaban que volviera, aunque ella siempre respondía que no. De manera seria, Adonis le pregunta si ya terminó de hablar. Entonces Ofelia responde que sí, al mismo tiempo que hace aparecer la pluma del chico. Rápidamente, este se levanta de su silla de ruedas y va por ella. Resulta que este objeto fue creado por la misma Chloe, como un regalo para su aprendiz. Por eso era un objeto muy preciado. Ya más tranquilo, Adonis le pregunta a la bruja si en verdad puede revivir a su maestra, a lo que la bruja se lo confirma, porque ellas nunca mienten. Más aliviado, el prota mira hacia arriba, dándose cuenta que está muy lejos de la Tierra. Resulta que el país de las brujas se encontraba en el espacio, para estar fuera del alcance de los humanos. Se encontraba exactamente en una parte de la luna. En la Tierra vemos cómo Yamato se prepara junto con su ejército. Mientras tanto, Ofelia le dice al prota que la ciencia hizo que la humanidad revele su verdadero rostro. Por eso cree que Dios decidió crear un mundo esférico, para evitar que se vieran. Luego le muestra todas las tumbas de las brujas que cayeron en combate, mientras cita el pensamiento que tenía el emperador de los humanos. Más tarde le muestra el mito. Este es un árbol que produce brujas. Ofelia le pregunta a Adonis si alguna vez vio uno. Sin embargo, el chico dice que no, debido a que Chloe no le gustaba hablar de sus orígenes. Resulta que las brujas no tenían género. Tampoco tenían parejas, solamente recibían vida a través del árbol, y Mito era el último que existía. Al verlo mejor, el prota se da cuenta que una bruja muy parecida a Chloe se encontraba en uno de los capullos, pero solo era una bruja más esperando a nacer. Ofelia le dice que para traer a la vida a su maestra necesitan de su fuerza. Con la ayuda de su pluma mágica, Adonis puede darle forma a cualquier pensamiento. En este caso, los recuerdos de Chloe, los cuales podía imbuir en uno de los capullos. Dicho esto, la bruja se retira esperando a que el chico esté listo para la ceremonia. Más tarde, Adonis se sigue preguntando si podrá revivir a su maestra. En ese momento aparece Anna. Ella se encontraba algo enojada porque Doroka murió a causa del prota, aunque este casi ni le importa. Por eso se retira de ese lugar, mientras Anna lo compara con los demás humanos, por lo egoísta que es. Sin embargo, el chico le dice que ellas son iguales, ya que solo quieren utilizar a Chloe, y solo por eso lo salvaron a él, ya que era necesario para sus planes. En un flashback vemos cómo Doroka le revela esto,
Por esa razón le pidió que huya de la nación de las brujas. Resulta que ellas habían creado el domo en la luna como una prisión para humanos. Utilizando la heterotrofa capturaban a pequeños para enseñarles magia y que puedan luchar en sus guerras, aunque necesitan de Cloud porque es la única que sabe crear plumas mágicas. Anna, que ya sabía todo esto, le pide su ayuda para que el sacrificio de Doroka no sea en vano. Adonis responde que de todas formas resucitará a su maestra y hará todo lo que ella le diga, pero si Cloud rechaza el plan, las brujas se volverán enemigas del prota. Durante la tarde, todas se preparan para la ceremonia. Un grupo de brujas crean círculos mágicos alrededor del árbol. Por su parte, Adonis empieza con su formulación mágica, utilizando un hechizo llamado Recuerdos Nostálgicos. Así es como vemos unas esferas de energía que reflejan imágenes de la bruja. Cada una de ellas se va almacenando en un capullo. Aquí el chico recuerda cuando su maestra le enseñaba sobre las constelaciones, aunque Adonis ya se sabía todas de memoria, incluso una que la bruja inventó con el nombre de este. En otro recuerdo, el prota ve sin querer a Cloud bañándose, notando como tenía varias cicatrices. Aquí ella le molesta un poco, aunque le agradece por quedarse con ella a su lado, ya que no es capaz de vivir sola en ese mundo. El proceso de resucitación casi estaba siendo completado. Un gran resplandor emana del árbol. Posteriormente, el capullo se abre dejando caer a la bruja. Sin embargo, vemos que se trataba de Doroka. Por su parte, Adonis le dice a Cloud que la ama. Por eso le pide disculpas porque no le devolverá la vida, ya que no quiere que vuelva a pasar por el mismo sufrimiento. El prota considera que no existe sitio en ese mundo para alguien tan pura como ella. Por eso, durante el ritual, había reescrito el hechizo en los últimos minutos. Así es como Doroka revive ante la mirada de asombro de las otras brujas. Adonis la sostiene en sus brazos y dice que no quiere tener una deuda que pagar. Extrañada, Doroka pregunta qué hace en el país de las brujas, ya que hace poco recibió un disparo y ahora estaba sin nada en los brazos de Adonis. Cuando se da cuenta de esto, se aleja del chico rápidamente y se disculpa con él por haberla visto así, aunque todavía no sabe qué pasa. Adonis pide que se calle y le tira un poco de ropa. Aquí le menciona que lo salvó en Redia, así que ahora están a mano. Doroka solo tiende a preguntar qué pasó con Cloud. Lo mismo pasa con Ofelia, que le reclama al prota por haber hecho algo así, después de toda la ayuda que le dieron. Incluso arriesgaron su vida para eso. El resto de brujas le sigue la corriente, llegando a decir que Doroka le metió ideas raras en la cabeza para que la salvara a ella y no a su maestra. Adonis les pide que cierren la boca, diciendo que no revivirá a su maestra porque es decisión suya. Ofelia se ríe mencionando que es un simple humano. Cuando estaba por lanzarle un hechizo, se da cuenta que estaban rodeadas por alguien. En ese momento, el prota le muestra un chip comunicador que tenía en la mano. Al mismo tiempo le dice que él será quien acabará con los humanos. De pronto vemos cómo el mito explota. Luego de eso, el ejército de Yamato aparece. Resulta que Adonis había contactado con ellos para que emboscaran a las brujas. Una de ellas intenta utilizar un hechizo de agua para apagar el fuego del árbol. Sin embargo, es eliminada por uno de los guardias. Rápidamente, Ofelia le ordena a una de sus brujas, llamada Santa María, que active un hechizo de potenciación. De esta forma, todas las brujas son envueltas por una armadura de combate. Así es como la pelea se desata. Por su parte, Yamato y Adonis hacen lo mismo. El tipo empieza atacando con su katana, pero el prota lo esquiva. Luego utiliza un hechizo para robarle su arma y dispararla contra este. Yamato intenta levantarse, pero es arremetido por Adonis, que no deja de dispararle. El sistema de su armadura le advierte que los daños son críticos. Por su parte, el prota sigue burlándose de él, recordándole que vino para eliminarlo. De pronto, Doroka llama su atención y lo mira de una forma triste. Mientras tanto, las brujas combaten con el ejército humano. Una de ellas utiliza un hechizo que convierte en cristal el cuerpo de los soldados. Otra utiliza su magia de veneno para invocar a una serpiente gigante. Cada bruja estaba especializada en algún tipo de magia. Gracias a ello acaban con los humanos. Ofelia da el golpe final haciendo levitar a todos los soldados para luego aplastarlos en el aire. Sin embargo, en ese momento aparece un segundo escuadrón.
Aquí la bruja se da cuenta que su estrategia era superarlas en número. En la base humana, los altos mandos, junto a una débil Samantha, observan lo sucedido. Ella les muestra cómo las brujas se hicieron con uno de sus satélites de teletransportación. Esto les permitió escapar al espacio. La científica se lamenta de no haber descubierto esto antes. También explica que las brujas utilizaron su tecnología para construir el domo y un poco de magia para ocultarse de sus radares. Enojado, uno de los altos mandos dice que una respuesta no basta, por eso le pregunta qué piensa hacer al respecto. Shiro Usagi, el director de inteligencia, le pide al tipo que se calle, ya que primero deben ocuparse de la situación actual. Ahora, en un recuerdo de Yamato, vemos a Yuki en una cápsula, debido a la enfermedad que contrajo por la máquina que suprimía magia. Yamato le cuenta a Samantha que su hermana siempre estuvo a su lado, incluso entraron juntos a la jefatura de seguridad. Al convertirse en director, ella se convirtió en subdirectora, volviéndose la más joven de la historia. Sin embargo, ahora le queda poco tiempo. En el presente, Yamato culpa por todo al prota, luego potencia su armadura al 500%. Esto le permite moverse a gran velocidad y golpear al chico. Posteriormente prepara un potente ataque. Antes de lanzarlo, dice que volverá con su hermana para vivir en un lugar tranquilo. De esa manera, usa el ataque de su katana, llamado Dispersión de Flores. Aquel despliega una enorme ráfaga que acaba partiendo por la mitad a la mayoría de brujas, entre ellas Ofelia y Doroka. Por suerte, Ana logró ejecutar su magia de duplicado para salvar a la pelirrosa, sacrificándose en el proceso. Por eso, antes de fallecer, le agradece por ser su amiga. Más tarde, en el cuartel de los humanos, piden un informe a los guardias. Doroka se encuentra llorando a su amiga en medio de la masacre. Por su parte, Yamato informa que acabaron con las brujas y ahora solo queda el prota. Esta activa su magia blindado Meta, la cual cubre su cuerpo con una armadura. Así es como se lanza a la batalla, logrando romper la katana de Yamato y causarle una herida en el pecho. Sin embargo, la armadura del tipo lo ayuda a regenerarse, al igual que su katana. Las últimas brujas en pie observan cómo Mito fue consumido por el fuego. Una de ellas dicen que ayuden al prota, pero no tenían suficiente fuerza para pelear. De vuelta a la batalla, Yamato logra atravesar el hombro de Adonis con su katana. Orgulloso pregunta si eso es todo lo que las brujas pueden hacer, pero el prota le cierra la boca, invocando una espada gigante que le quita un brazo, aunque el traje de Yamato corta su hemorragia, por lo cual aprovecha que Adonis está herido para eliminarlo. En la capital de Redia, los altos mandos se preguntan qué sucede con el escuadrón, ya que ninguna cámara en el lugar estaba funcionando. Los científicos hacían todo lo que podían, hasta que uno de ellos encontró una señal. En ese momento en las pantallas aparece Yamato algo herido. Él dice que salieron victoriosos y aniquilaron a todas las brujas de la luna. Para entender mejor, regresemos minutos antes. Yamato estaba por eliminar al prota, pero es detenido por el grito de Doroka, el cual hace que no pueda moverse. Adonis reconoce que se trata de magia muy poderosa, el hechizo de amor mandrágora. Aun cuando es alcanzado por los guardias, también es capaz de petrificarlos. Doroka se acerca a Yamato y lo reconoce como el líder del ejército. Cuando le pregunta por su nombre, este le responde de manera involuntaria, dando a entender que el hechizo era poderoso. Incluso el resto de las brujas quedan sorprendidas ante este poder. Yamato trata de atacar a Doroka, pero ella vuelve a aplicar su hechizo. Esto causa la risa de Adonis, quien le pide que acabe con él de una buena vez. Sin embargo, la bruja pide de manera amable que dejen de pelear. Estas palabras dejaron impactados a Yamato y al prota, pero Doroka le sigue rogando que no los sigan atacando, a cambio de deshacer su magia. Enojado, Adonis le recuerda que ellos acabaron con Ana y el resto de brujas. Hasta una de ellas le da la razón. Por eso tienen que aprovechar el momento para eliminarlo, o Yamato lo hará con ellos. Este vuelve a moverse y empuja a Doroka al suelo. Mientras la golpea, dice que es ridículo hacer un alto al fuego con las brujas, ya que para ellos su existencia daña el mundo, recordándole lo que hizo Adonis a su ciudad y lo que le pasó a su hermana, quien ahora tiene los días contados. En eso Doroka menciona que ellos también hicieron lo mismo,
tanto en la casa de brujas como en la batalla de hoy. Esto hace que Yamato se quede congelado. Doroka dice que a pesar de tener tecnología y acabar con las brujas, los humanos se están extinguiendo. Yamato trata de resistirse ante estas palabras, pero la bruja le aplica su hechizo, pidiéndole que lo obedezca. Yamato empieza a sentir una extraña sensación que lo lleva a recordar su pasado como soldado de Redia y como prometió serle fiel a su nación. Por eso exclama que no se dejará derrotar por la magia, aunque segundos después es transportado a un recuerdo donde abraza a su madre. Esto solo era el hechizo de Doroka, que por fin había logrado que lo obedezca, pero en ese momento es atravesado y decapitado por el mismísimo Adonis, quien no podía permitir estas tonterías, porque lo único válido ahora era la venganza. También reconoce el gran poder que tiene Doroka. Enojada, ella le pregunta por qué hizo eso, si ya tenía todo bajo control. Adonis solo le extiende su mano y le propone usar su magia para destruir a la humanidad. En el reino de Redia, el emperador le pregunta a uno de sus subordinados si eliminaron a las brujas. Este responde que el equipo de Yamato aún sigue luchando con ellas, pero las comunicaciones son inestables, por lo que no tienen muchos detalles. Aún así, dice que no hay que temer, porque tienen todo bajo control. La reina pregunta si en ese lugar también se encontraba el prota. Al escuchar esto, el emperador empieza a celebrar como si hubiera perdido la cabeza. Incluso ordena que quemen la luna de ser necesario. El subordinado se dice a sí mismo que el viejo ha perdido la cordura. Incluso vemos que se comporta de una manera muy infantil con la reina. Aquí descubrimos que ella era una bruja y tenía al emperador bajo su hechizo de amor. Esta le ordena que se vaya para el otro mundo. Como si fuera un niño, el emperador sigue sus órdenes y corre hacia el balcón del palacio. El subordinado intenta detenerlo, pero el emperador le ordena que no se le acerque, empezando a decir todo lo que hizo por ellos, derrotando a las brujas y haciendo crecer al imperio. La reina le pide que se calle, volviéndole a ordenar que acabe con esto de una buena vez. Lleno de felicidad, el viejo se lanza al vacío. El subordinado confirma que la reina era una bruja, pero cuando trata de informarlo, ella le aplica su hechizo. Por eso le dice al resto que el emperador decidió lanzarse. La bruja le pregunta al director de inteligencia Shira Usagi si estuvo bien lo que hizo. Este simplemente la halaga, diciendo que la marioneta cumplió su propósito y ya no le sirve. Aquí descubrimos que la magia de la bruja solo controla a hombres, ya que su hechizo de amor no funciona en mujeres, por eso piensa en acabar con ellas. Shira Usagi solo le da la razón y le dice que el mundo ahora es suyo, pero la bruja responde que no quiere ese mundo, sino algo mucho mejor. También le dice a Shira Usagi que la próxima le consiga un subordinado más importante, por lo que este se autoelimina por órdenes de su reina. Aquí Shira Usagi menciona que Adonis puede estar a nivel de la reina. Ella responde que no es la reina, por eso pide que la llame por su nombre. Este era Dorotea, una bruja que atraviesa el multiverso, con el propósito de recuperar a una persona. De vuelta a la luna, Adonis continuaba con su oferta, pero Doroka rápidamente lo rechaza. De todas formas, el prota haría que no lo haga, por lo que rápidamente fue a eliminar al resto de guardias. Estos aún estaban bajo el hechizo de la bruja. Gracias a ello, Adonis podría eliminarlos de la forma más cruel posible. Usando su pluma los hace pedacitos, aunque Doroka le suplica que se detenga. Este parecía no querer hacerlo. Entonces, aunque le doliera, debía hacer algo al respecto. Adonis se da cuenta de esto y se pone enfrente de ella para retarla. La bruja tenía que ver cómo continuaba la masacre, siendo prácticamente obligada a ello. Doroka intenta detenerlo, asegurando que de nada sirve lo que hace, y que solo terminará creando mucha más venganza, causando que se pierdan vidas como en el pasado. Pero cuando Doroka terminó de hablar, Adonis ya había eliminado a todos los soldados. Luego utiliza la cabeza de su enemigo para reparar su corte de katana y para usar sus cuerdas vocales, esto con el propósito de contactar con el comando central, los cuales estaban a punto de ser engañados. Luego de un corte de energía recuperan la señal del supuesto Yamato. Este les dice que ganaron,
También dice que informen a su majestad que no quedó ninguna bruja con vida. Sin embargo, la hazaña dejó muchas bajas, siendo él el único superviviente. Además, no quería que lo esperaran, ya que volvería por su cuenta después de buscar más información. Incluso las brujas en la zona parecían estar asustadas con el prota, ya que este usaba la piel de Yamato. Samantha logró descubrir que ese no era Yamato, aunque todas las brujas habían sido eliminadas. Ofelia aún tenía algo de aliento. Decía que Adonis fue muy inteligente al fingir su muerte ante los soldados. Esto obligaba a las brujas a salvarlo y luego poder traer a los humanos, eliminando tanto a los soldados como a las brujas al mismo tiempo. Luego de eso, Adonis intenta llevarse a Doroka, quien claramente no quería ir con él. Este aseguraba que su magia era muy buena para eliminar humanos, recibiendo como respuesta una bofetada por parte de la joven. De pronto una fuerte luz emergió del cielo. Era magia de teletransportación. Ofelia parecía estar tranquila y aseguraba que pronto harían pagar a Adonis por sus crímenes. También se disculpa con sus hijas por no haberles dado la libertad que merecían. Por su parte, Adonis volteó una última vez para pedir disculpas a las brujas por quemar su árbol como por eliminarlas. En el centro de control vemos que intentan traer a Yamato, pero Samantha sabía que era un gran error, ya que estaban trayendo al prota disfrazado de Yamato. Por suerte logran reunir un gran número de soldados que se preparan para vengar a todos los caídos en la batalla. Por eso, antes de realizar la teletransportación, se dio la orden de disparar sin piedad a todo lo que vieran, comenzando así una ráfaga de disparos que acabaría con todo lo que salga de la plataforma. Por eso, apenas vieron que el portal se activó, Samantha dice que vengará a Yamato. Al mismo tiempo, da la orden de disparar. Sin embargo, al terminar la balacera, todos quedan sorprendidos, ya que no había nadie en la plataforma. En ese momento, uno de los oficiales les informa que alguien cambió las coordenadas. Desafortunadamente, no saben cómo o quién lo hizo. Luego de caer de su silla sin mucha fuerza, Samantha admite que habían sido engañados y que esta vez el aprendiz de la bruja les ganó esta batalla. En otra parte se nos muestra un gran desierto, donde una confundida Doroka se levanta. El prota solo tiende a decirle que mira al cielo. Aquí se encontraba la Triple Cruz del Sur, la cual era una de sus constelaciones favoritas, dando a entender que regresaron a la Tierra. Con una mirada seria, Adonis promete que conquistarían poco a poco todo el imperio de Redia. Ahora vemos un flashback de minutos antes, donde el portal que los llevaría directo a los humanos siempre estuvo bajo el control de Adonis. Doroka intentó detenerlo, ya que aún quedaban brujas con vida y quería salvarlas, pero esto le dio igual al prota, quien usando la voz de Yamato le ordena al sistema cambiar sus coordenadas. En el presente, Adonis parece estar más preocupado por sus propios objetivos que por todas las brujas caídas en combate. Aquello enfurece a Doroka, quien se niega a seguirlo y le pide que la lleve con sus compañeras, pero el prota rápidamente la llamó idiota, ya que no cree que ninguna de las brujas haya sobrevivido al ataque. Sin embargo, Doroka sigue insistiendo que eso es mentira, por lo que el prota le pregunta si acaso ella era una niña pequeña, cosa que volvió a enojar a Doroka, ya que no puede creer que alguien que solo piensa en venganza la esté llamando así. Para calmar el asunto, el prota utiliza su magia de recuerdos, donde muestra a Doroka cuando estuvo hablando con Yamato, donde negociaba para que no ataquen al prota ni a las brujas. Adonis le dice que entendía que ella era diferente, porque no se parecía a las demás brujas, aunque si realmente quiere reconciliarse con los humanos, debe estar mal de la cabeza. Esto la hace enojarse nuevamente. Doroka aprovecha el momento para revelarle que siempre quiso conocerlo, ya que quería saber qué vio Chloe en un humano para traicionar a su raza y hacerlo su aprendiz, pensando que él era alguien especial que podía crear un puente que uniera a las brujas con los humanos. Ella creía que Adonis era una esperanza. Aquello no conmueve al prota,
ya que la llamó tonta por creer cosas de alguien sin siquiera conocerlo. Entonces Todoroka le pregunta hasta dónde planeaba llegar, ya que en la luna se debió haber dado cuenta de que no podía volver con los humanos, debido a que ellos jamás lo perdonarían. Luchará hasta que alguien logre detenerlo o acabe con los humanos, aunque esto le daba igual al prota, ya que la vida de Cloud valía más que toda la humanidad y destruiría el mundo que se la arrebató. Todoroka sabe que eso está mal. Después de todo, su odio hacia los humanos fue lo que hizo que ellos lo siguieran hasta la luna. Adonis asegura de que no lo siguieron, ya que él fue quien llamó a los humanos. Aquello alteró a Todoroka. Adonis le agradece ya que sus amigas sirvieron para algo. La chica no puede creer que el prota haya hecho todo eso con las brujas. Al final, Adonis llega al límite, por lo que le pidió a Todoroka que se calle, ya que no puede entender a alguien tan tonto, que luego de ver cómo los humanos le quitaron a sus amigas, sigue pensando en querer aliarse con ellos. Sin embargo, Todoroka seguía insistiendo en que la venganza no era el camino a seguir, por lo que Adonis la lanzó hacia el suelo, sabiendo que no lograría nada con ella, ya que no tiene nada de malo su venganza, y al final él no tiene nada que perder. Aquellas palabras hicieron que Todoroka se lance hacia él, recordándole que tiene la vida que le dio su maestra, también que si continúa con su venganza será igual que los humanos. Esto parece calmar un poco al prota, pero continúa afirmando que la venganza es lo que lo mantiene vivo, y la prueba de que Cloud vivió con él, por lo que si llegase a detener su venganza, sentiría que su maestra jamás habría existido, por lo que eso le asusta. Todoroka continúa llorando y Adonis le pide que pare, ya que no deja de hacerlo. Antes de que ella se disculpe, nota como el joven comienza a desangrarse, debido a todas sus heridas por la batalla. Para empeorar las cosas, unos motociclistas se acercan y se preguntan si acaso son prófugos o una pareja dándose cariño. Al final, el jefe Punch, habitante del páramo, decidiría qué hacer con ellos. Adonis despierta confundido, mientras intenta recordar lo que sucedió. Resulta que Todoroka se encontró con los motociclistas y simplemente les pidió ayuda, diciendo que se perdieron y que su amigo estaba muy mal, aunque luego de esto Adonis se desmayó. Al despertar veríamos a Punch, el cual le ofrece un poco de alcohol, pero el prota lo rechaza, llamándolo agua de canal. Punch solo tiende a reír, ya que no podía creer que al mejor invento de la humanidad lo hayan llamado agua de canal. Al mismo tiempo se presenta con el chico, aunque este solo quería saber dónde estaba Todoroka, pero Punch comenzó a molestarlo, asegurándole que estaba bien. Esta respuesta no era suficiente para el enojado Adonis, quien volvía a preguntar dónde estaba su amiga. Entonces Punch le pide que lo siga, para que lo sepa. Aquí le muestra el páramo, donde habitaba gente enferma, refugiados y esclavos de Redia. En ese momento se escucha a Todoroka pedir ayuda. Asustado, Adonis ve a la chica en una posición comprometedora. Por eso el chico fue directo a su rescate. Pero cuando se acerca mejor, se da cuenta que Todoroka estaba gritando porque aprendía a conducir una moto. La gran cantidad de gente que estaba reunida era porque intentaban ayudarla. Todoroka, al ver al chico, se alegró y se cayó de la moto, asegurando que estaba bien. En eso se levanta rápidamente para darle un regalo. Esto era un par de muñecos de ellos dos en señal de amistad, pero el chico simplemente los tiró. Por su parte, Punch dice que tendrán una fiesta, lo cual alegró a todos en el lugar, aunque le pidió a los chicos que ayuden a organizar la fiesta. Esa misma noche vemos a Todoroka que ayuda llevando cervezas, mientras que Adonis simplemente veía a lo lejos, cosa que desmotivó a la chica. Pero los tipos del lugar rápidamente quisieron hacerle preguntas, ya que era muy raro que estén en el desierto. Todoroka las esquivó todas, asegurando que son viajeros y simplemente se perdieron. Pero gracias a su suerte terminaron en un tan lindo lugar, cosa que hizo estallar de risa a todos allí. En ese momento comenzaron a desmayarse. Adonis se burló de ellos por no revisar sus bebidas antes, dándonos a entender que él era el responsable.
Doroka piensa que los había envenenado, aunque el chico responde que simplemente utilizó su magia para convertir el alcohol en un tranquilizante. Aunque se sorprende de que Doroka no viera la magia, ya que se supone que es una bruja. Aún así, se alegró de que nadie falleciera. Adonis toma un arma y se retira de ese lugar. Doroka intenta detenerlo, pero antes de que siga hablando, el chico le dice que son distintos, ya que ella puede reírse después de perder a alguien importante, y no se ve haciendo cosas con ella en el futuro, por lo que no tenía sentido hacer equipo. Pero Doroka menciona que estaba fingiendo, ya que tiene que ocultarse entre los humanos. De todas formas, Adonis se retira, pidiéndole que no se convierta en él. Al llegar la mañana, Punch habla con Doroka, donde dice que el prota es un idiota, porque la dejó sola, aunque la chica responde que no es verdad, ya que su amigo es muy amable. A lo lejos vemos como Adonis no parecía estar conforme con su decisión, recordando las palabras de la chica. En ese momento nota que algo se acerca, por lo que se prepara para enfrentarlo. De vuelta con Doroka, Punch llamó a su amigo el aprendiz de la bruja. Aunque ella trata de negarlo, el tipo dice que no olvidaría a alguien como él. Resulta que en el pasado, cuando estaba al borde del otro mundo, una nieve brillante apareció junto a la bruja de hielo, quien le dio su ayuda y algo de beber, recordando a Adonis y a su maestra juntos. Aquí menciona que no hay mayor felicidad para un hombre que tener algo por lo cual luchar. Punch piensa que Doroka quizás tenga razón, pero si acaso piensa discutir sobre la venganza, deberá saber que es una charla eterna, que depende de cada persona, y por lo visto Adonis eligió la venganza, a pesar de que eso pueda acabar con él. Al final es su decisión, aunque Punch quería saber qué era lo que quería Doroka. Ella dice querer que nadie más muera, porque ya falló con sus amigas, pero tampoco quiere fallarle a Adonis. Entonces Punch le dice que vaya con el chico. Dicho esto, Doroka va con Adonis en su moto, ya que no se permitiría perderlo. Por eso, con una linda mirada, le pide que viajen juntos. Aquello alegra al prota, aunque también se preocupa porque la chica no sabe frenar la moto. Mientras tanto, en la ciudad de Redia vemos como todos los humanos se reúnen luego de perder a su rey, ya que habrá una nueva coronación. Por lo visto, todos se encuentran llenos de expectativas. Por su parte, desde lo más alto, todo está siendo vigilado por Oz, quien está atento por si aparece Adonis. En un gran escenario se recuerda al antiguo emperador. Este es considerado como responsable que la humanidad evolucionara, ya que gracias a él las brujas no los controlan. Por ello es recordado como una persona amable que cuidó de su pueblo, pero su enfermedad acabó con él. Aunque después de mucha incertidumbre, la nación le da la bienvenida a su nueva regente, que llegada a las 9 de la noche se hace presente la reina Dorotea, aunque lo hace como si fuera una idol, con fuegos artificiales y enloqueciendo a todo el mundo. Aún más cuando comenzó a cantar, ganándose el encanto de todo el público, sobre todo el de los hombres. Incluso recibe muchos comentarios por internet. Mientras todo esto pasa, en un lejano templo, unos tipos observan todo el espectáculo. Por lo visto, ellos se dieron cuenta que Dorotea era una bruja, aunque se preguntaban cómo había logrado engañar a los humanos. Mientras se desarrolla el concierto de la bruja, vemos como varias cabezas son cortadas. Resulta que la bruja estaba acabando con cualquiera que represente un peligro para sus planes. Al terminar su espectáculo, la bruja usó su magia para hacer aparecer una corona. Aunque esto era un claro indicio de que no era humana, todos los presentes decidieron pasarlo por alto, incluso lo celebraron. Mientras tanto, en un desierto, Shira Usagi se siente orgulloso porque su amiga de la escuela se haya convertido en una idol. Por eso utiliza su mano mágica para secarse las lágrimas. Luego de esto se concentra en su misión, la cual es encontrar a Doroka y Adonis, aunque era difícil seguirles el rastro, ya que Adonis podía esconderse muy bien de los satélites, por lo que Shira Usagi se ve obligado a utilizar todas sus manos, ya que tiene poco tiempo para encontrar al prota. Hablando de este, se encontraba viajando en moto con Doroka. Aquí Adonis le aclara sus objetivos, mencionando que nunca dejará su venganza. Por eso quería saber bien qué pasaría con ellos. Entonces Doroka le propone algo, ya que como acababa de ver, no todos los humanos son malos como Punch, quien les ayudó en el desierto. Adonis entiende que Doroka quería que este no elimine a las personas como Punch,
Sin embargo, no podía aceptar ese trato, debido a que no tenía tiempo para ver quién era bueno o quién era malo. Por eso decide que dejará que ella lo siga, pero no debe estorbar en su camino. Sin más opción, Doroka acepta. Adonis aprovecha el momento para preguntarle si acaso su magia de amor es capaz de controlar a los hombres, haciendo que se enamoren de ella y hagan todo lo que quiera. Aquello es confirmado por Doroka. Entonces Adonis le pregunta por qué ella no utilizó su magia en él, incluso en el primer día en que se conocieron, ya que muchos humanos y brujas seguirían con vida. Además de que Ofelia hubiese estado de acuerdo con eso. Doroka le dice que no quería que su encuentro fuera de esa manera, cosa que dejó al chico sin palabras. Al mismo tiempo se lanzan a un río, aunque con la magia del chico lo atravesaron sin ningún problema. Luego llegaron a un pueblo llamado San Lan, en el cual no parece vivir nadie y está completamente en ruinas. Aquello asusta a Doroka, ya que quizás no haya nadie con vida. Entonces Adonis le pide que lo espere, ya que revisaría el lugar por su cuenta. Lleno de miedo, Doroka pide acompañarlo, prometiéndole que no lo estorbaría. En eso el prota le pregunta qué es ese bolso que traía, a lo que Doroka responde que era un regalo de Punch. Además estaba lleno de cosas útiles para su viaje, como algo de comida, vendas, unas mantas, bebidas y un lindo muñeco de nieve, el cual se convierte en una tienda de campaña. Según Punch, se las dio para que se diviertan en la noche, aunque Doroka no entendió a qué se refería. Quien sí lo hizo fue Adonis, quien se alejó lleno de pena, lo que dejó confundida a Doroka. Más tarde, ella investiga la zona preguntándose por qué no hay indicios de vida. Los chicos llegan a la estación de policía, donde notan lo grande que era el edificio, por eso piensan que pueden encontrar algo de información. Aunque apenas entran, Doroka salta de miedo al ver a una rata. De igual manera, lo hace al escuchar un murciélago, tropezar con una telaraña y pisar madera podrida. Esto hace que se convierta en un gran fastidio para el prota. Por eso le advierte que la dejará tirada si continuaba así. Aunque apenas suben las escaleras, Doroka se asusta al ver un holograma y piensa que es un fantasma, aunque en realidad era un mensaje de la comisaría, donde un policía daba las direcciones para cualquier problema. Antes de seguir con su camino, Doroka se disculpa con el holograma, diciendo que no entraron a hacer nada malo. Durante el camino, la bruja se encuentra con un gran agujero en la pared. Esto daba señales de lucha. Al llegar a las celdas, el prota sabía que traía malos recuerdos para ambos, ya que pasaron mucho tiempo encerrados. De todas formas, continúan investigando, hasta que Adonis se detiene ya que escuchaba una extraña canción, la cual era cantada por un misterioso tipo, y por lo visto se la dedicaba a su amada. Doroka intenta hablar con el hombre, pero este no parece escuchar, así que tiene que subir su tono de voz, causando que el tipo caiga de su cama muy asustado. Al ver a los chicos, el tipo no puede creer que sean reales, ya que no debería haber nadie en ese pueblo. Doroka rápidamente explicó que son viajeros los cuales están de visita en ese lugar. Por su parte, Adonis notó un extraño anillo en las sábanas. El hombre les pregunta por qué visitarían un pueblo abandonado, aunque Adonis le devuelve la pregunta, porque quería saber qué hacía en esa celda solo, aunque el tipo no parecía querer responder. Al verlo mejor, Adonis entendió la situación y se retira del lugar, mencionando que no tienen nada que hacer allí, cosa que Doroka no entendía el porqué. El hombre en la prisión comenta que todos los que llegan a ese lugar siempre terminan diciendo lo mismo, ya que el J.R. Spation aseguraba que la tecnología era el único camino de la humanidad y ya no necesitaban de los trabajos manuales, al igual que de las brujas. Debido a todo eso, el pueblo es un reflejo de las consecuencias que trajo dicho avance tecnológico. Adonis solo tiende a preguntar si hay alguna ciudad cerca. Entonces el hombre le dice que el estado de Mamuta se encuentra a 70 kilómetros. Con la información obtenida, Adonis le ordena a su amiga irse de ese lugar. Afuera de la estación, Doroka quería hacer algo por ese hombre, ya que en su condición terminaría muriendo de hambre, sin contar que nadie más vendría por él, y estaba encerrado solo. Adonis le menciona que no es asunto suyo, pero Doroka insiste en ayudar al tipo, por eso propone darle un poco de su comida. Aquí Adonis se da cuenta que la chica no entendió lo que pasaba.
Entonces le revela que la puerta de la prisión jamás estuvo cerrada y que la canción que ese hombre tocaba era para su amada. Esto lo dedujo al ver el anillo que llevaba el tipo. Además, lo que necesitaban no era comida, sino estar en paz y tranquilidad. Esto lo confirmamos al ver al tipo, ya que se alegró cuando los protagonistas se fueron, porque quería continuar con la canción dedicada a la persona que más amó, a pesar de que haya fallecido. Resulta que la mujer del tipo fue acusada de ser una bruja y la encerraron hasta el final de sus días, pero ahora no hay nadie en la ciudad y por fin pueden estar tranquilos. Afuera del lugar, Doroka por fin entiende lo que sucedía, quedando conmovida por el amor de ese hombre. Por su parte, Adonis le pidió que siga caminando, ya que ese pueblo solo tiene lugar para esos dos. Ahora el objetivo de nuestros protagonistas es la ciudad Mamuta. Más adelante, nuestros protagonistas llegan a la ciudad de Mamuta, la cual tiene una entrada bastante particular. Mientras el dúo pasa por inmigración, Doroka le pregunta al prota si se enfrentará a los habitantes, a lo que este dice que es posible. La bruja trata de persuadirlo diciendo que esa ciudad debe estar llena de soldados y armas, por lo que podría terminar herido. Luego propone jugar piedra, papel y tijeras. Quien pierda tendrá que hacer lo que diga el ganador. Sin embargo, el prota se niega, y Doroka no deja de insistir durante todo el camino. Al final logran ver mejor la ciudad, donde se dan cuenta que esta estaba destrozada y tenía un montón de estatuas gigantes con busto de mujeres. Adonis se siente molesto ya que por lo visto se le adelantaron. En ese momento frena de golpe al ver a una mujer. Rápidamente Doroka va en su ayuda, aunque Adonis le advierte que tenga cuidado, ya que podría ser una trampa. La chica dice que tiene que darse prisa. Adonis deduce que no era una mujer y le dice a Doroka que se aleje de ella. Se trataba de un androide que analiza los datos de la bruja, específicamente sus medidas, y dice que obtendrá un 34 en nivel de placer. Cuando estaba por lanzarse hacia ella, es eliminada por el prota. Este explica que era una Madoa, un juguete humano para ya saben qué cosas. En eso Adonis nota voces de más Madoas por toda la ciudad, por lo que decide ir a investigar. Por eso le pide a Doroka que se quede mientras lo hace. Ella intenta acompañarlo, pero es regañada porque nunca le hace caso al chico. Más tarde, la bruja encuentra un montón de muñecas que le pegan un susto, ya que dicen cosas bastante sugerentes. Por su parte, Adonis entra a un hotel. Al ver que estaba oscuro, utiliza su magia para iluminar la zona. Cerca del chico, Doroka lo mira desde lejos, para no molestarlo. Aquí menciona cómo le prometió a Punch que protegería al chico. Mientras sigue ocultándose, piensa que de seguro el prota al final dejará que lo acompañe. Sin embargo, puede que la deje botada como la vez anterior. De todas formas, trata de convencerse mencionando que Adonis solo da miedo cuando se enoja y que no le haría nada. Aunque recuerda cómo casi acaba con ella la vez que se conocieron. De pronto Adonis aparece de manera intimidante, ya que le había advertido que no le siguiera. Por eso ahora la eliminaría, porque parece que todo lo hace a propósito para molestarlo. Llena de miedo, Doroka se arrodilla y se disculpa con el chico. Ella dice que le pareció más seguro permanecer juntos. Además le era útil ya que tenía la bolsa con todas sus cosas. Incluso le ofrece un poco de alcohol. Adonis le da la razón y deja que lo acompañe, pero le dice que no lo estorbe. Emocionada, la chica dice que sabía que era una buena persona, aunque es callada en ese instante. Ambos continúan con su camino hasta que llegan a una puerta de donde provenía unos ruidos y un olor a muerte. Adonis abre la puerta y se encuentra con un tipo desbebido que estaba siendo complacido por varias muñecas. Su codicia por el placer lo llevó a terminar de esa forma. Adonis nota lo realista que son las Madoas, que casi parecen humanos. Aquí se da cuenta que fueron fabricadas por el Imperio de Redia. Doroka aprieta fuertemente su vestido. En eso una de las muñecas dice que quería ser amada. E incluso derrama unas lágrimas de lo que parece ser aceite. Al parecer estas muñecas tenían conciencia propia, lo que volvía la situación mucho más triste. Por eso le piden al prota que acabe con ellas. Este lo hace y las cabezas de las muñecas se lo agradecen. Mientras tanto, dos chicas de la unidad de espionaje Kunoichi de Susuri corren por un páramo hacia unos centinelas de Redia. Una de ellas considera que es un fastidio lidiar con ellos, pero como no tienen de otra, lo hacen.
3 de los centinelas son atacados por kunais y el resto son decapitados. Por lo visto, ambas ninjas eran muy fuertes. Adonis menciona que la bruja Ofelia dijo cómo la tecnología hizo que la humanidad revelara su verdadera cara. En un mundo capaz de crear cualquier cosa, era de esperarse que crearan esas muñecas. Por eso el prota piensa que los humanos son una escoria. En ese momento encuentra un grillete y le pregunta a Doroka si lo reconoce. Estos objetos eran utilizados para las brujas y las chicas, por lo que era de suponerse que la gente de Mamuta cambió a todas sus mujeres por las muñecas robot. Por eso Adonis dice que los humanos son lamentables y no tienen límites con lo que hacen, ya que al no tener mujeres no pudieron crear una nueva generación. De esta forma, el país no pudo sobrevivir. Más tarde, configuran unas bocinas cerca de las muñecas. Según Adonis, esto era para que puedan descansar de una manera tranquila. Aquí Doroka se da cuenta de lo piadoso que es el prota. Este dice que solo sentirán un pequeño calambre. De esta forma, utiliza su formulación mágica Pulso Final. Antes de cerrar los ojos, ellas se lo agradecen. Aquello hace llorar a Doroka y se alegra de estar con Adonis. A lo lejos, las ninjas observan a la pareja. Una de ellas dice que no deben subestimar el poder de Adonis ni el de Doroka, ya que han dado muchos problemas a Redia. Incluso acabaron con las brujas. De todas formas, ellas tenían que lidiar con ellos a pedidos del emperador Susure. A cambio, ambas podrían vivir tranquilas en la capital. Dicho esto, se lanzan contra los chicos, aunque eran vistas por el pistolero. Este se pone en su camino, dando paso a un intrigante enfrentamiento. Mientras tanto, Doroka hace una tumba para las Madoa. Adonis le dice que no debió hacerle tumbas ni rezarles, ya que es mejor consolar a los vivos. También menciona que debe hacer sentir a los humanos su rencor, pero Doroka sigue sin darle la razón. Por eso le sugiere que siga su camino sola, ya que después de todo, él fue el causante de que eliminaran a sus hermanas brujas. Sin embargo, Doroka le muestra los llaveros que hizo en señal de reconciliación. Además menciona que las brujas pensaban utilizarlo para revivir a Chloe, por lo que ambos fueron traicionados. Esto convence al chico de seguir juntos, pero todavía no le gustan los muñequitos que hizo. Cuando estaban por subirse a la moto, se encuentran con el pistolero, quien hace muestra de su poder partiendo la moto en pedacitos. También muestra cómo eliminó a las ninjas. Shira Usagi se presenta como un pez gordo de Redia y que venía por la cabeza del prota. Resulta que el centro de inteligencia había logrado localizar al prota gracias a sus drones. Aquí Charmy le dice que subestimó a la humanidad y le pide a Shira Usagi que acabe con Adonis. Por su parte, este no esperaba ser encontrado tan rápido. También le pregunta a Shira Usagi de quiénes son las cabezas que tiene. Él responde que no lo sabe, ya que acabó con las chicas solo porque se metieron en su camino. Por lo visto, el prota está siendo perseguido por muchas personas. Doroka regaña al tipo por jugar con las cabezas de las chicas. Este solo tiende a sujetarla para pedirle un beso, pero cuando la mira mejor se da cuenta de algo. Adonis sujeta el cabello de la chica para alejarla del enemigo y hacer su formulación mágica. Sin embargo, el tipo era tan rápido que lo mandó a volar de un golpe en el estómago. Adonis se recupera y empieza a dispararle, aunque Shira Usagi esquiva cada una de las balas sin ningún problema. Aquí el prota se da cuenta que su enemigo debía ser un cyborg, por eso le dispara su última bala y la vuelve gigante. El tipo simplemente utiliza su flexibilidad para esquivarla. Cuando estaba por atacar al prota, Doroka utiliza su hechizo de amor. Adonis intenta aprovechar esto para hacerle algunas preguntas y descubrir qué debilidades tiene, aunque Shira Usagi parece haber roto el hechizo. Incluso le dice a Doroka que se parece a la reina, quien recordemos había hechizado al emperador para que se lanzara desde lo más alto del palacio y luego se fuera al otro mundo. En el presente, Doroka se pregunta por qué su hechizo no funcionó. En eso, Shira Usagi rompe su vestimenta y revela que ya estaba bajo un hechizo de amor. Luego vemos que en su espalda tenía varios hoyos de donde emergen varias manos robóticas. Aquello deja muy sorprendido al prota, quien le pide a Doroka que se vaya para que no estorbe en la batalla, ya que como su hechizo de amor no funciona, no hay otra forma en que lo ayude. Esto le trae recuerdos de cuando el emperador humilló a su maestra.
En ese momento ve como Todoroka se esfuerza en tomar una roca para pelear, aunque al final apenas puede levantarla. Al ver su determinación, Adonis decide que lo ayude. Entonces utiliza su magia para hacerle una espada y para él una armadura. Estos objetos estaban rodeados por magia que los hacía indestructibles y capaces de perforar el acero. Adonis también le da a la chica un manual de esgrima para tontos. Shirausagi dice que dejen de coquetear y les lanza todas sus manos. Adonis y Todoroka logran destruirlas sin ningún problema, dándose cuenta que son débiles por separado, aunque la bruja aún tiene inconvenientes para usar su espada. Aquí notan cómo las manos no dejan de aparecer. El enemigo junta todas sus manos en el cielo y las aumenta a máxima potencia para luego lanzarlas. Adonis utiliza su formulación mágica llamada Gleipnir y afortunadamente puede lidiar con el ataque. Después usa una variación de esta envolviéndose en una gran esfera para embestir a su enemigo. Charmy le dice a Shirausagi que trate de esquivarla, pero este reúne todas sus manos en su cuerpo para utilizarlas como propulsor a máxima potencia y así frenar a la esfera. De esta forma logra que ésta se detenga. En eso el prota sale de ella para atacarlo, pero rápidamente es atrapado por las manos. Aquello era una distracción para que Todoroka entre en acción. Ella atraviesa las piernas del enemigo, pero no parece que le hizo algún daño. Shirausagi la mira de manera intimidante y le recomienda que para la próxima ataque en una zona mortal. Adonis trata de ayudar a Todoroka, pero ambos son enviados a volar de un golpe. Por lo visto fue tan fuerte que Todoroka escupió un poco de sangre. Adonis aprovecha que Shirausagi estaba distraído para atraparlo con su magia. Enojado dice que lo aplastará hasta acabar con él. Sin embargo, el cyborg intenta detenerlo con sus manos. También aprovecha para capturar a Todoroka. Las manos la toman del cabello y le elevan hacia el cielo. Mientras tanto, el prota es sometido al punto de romper el hechizo de las cintas. Shirausagi hace una señal dando a entender que le quitará los ojos a Todoroka. Entre lágrimas, ella solo puede agradecer al prota por estar a su lado. También le dice que le hubiera gustado ver más paisajes junto a él. Por su parte, el cyborg dice que ya no podrá hacerlo. Adonis intenta ayudar a su amiga, pero era demasiado tarde. Shirausagi acaba con los ojos de Todoroka. Aquello es visto con impotencia por el prota, quien recuerda la vez que su maestra fue eliminada por el emperador y este no pudo hacer nada. Por su parte, Shirausagi disfruta del momento. Enojado, Adonis saca una fuerza sobrehumana, liberándose de las manos. Apenas lo hace, corre hacia Todoroka lo más rápido que puede. Sin embargo, esta ya había quedado ciega, ya que ni siquiera puede ponerse de pie. El chico se preocupa más cuando se acerca a ella y le dice que no puede ver nada. Lo más preocupante era toda la sangre que estaba derramando. Todoroka intenta calmarlo mencionando que no se preocupe y que escape, pero el chico no podía hacer algo así. Cerca de ellos, Shirausagi juega con un par de ojos, claramente de Todoroka, mientras se parte de la risa. Lleno de furia, Adonis le dice que le devuelva los ojos a su amiga, pero el tipo sigue jugando con ellos hasta que los aplasta con sus manos. Esto aumenta más la furia del prota, quien es provocado por Shirausagi para pelear. Rápidamente el chico se lanza hacia el cyborg, pero este lo esquiva fácilmente. Incluso le quita su pluma mágica con una potente patada. Sin embargo, cuando le lanza otra, Adonis logra detenerla sin ningún problema y luego lo empuja contra un muro. Después de esto, recupera rápidamente su pluma mágica para proteger a Todoroka, ya que estaba a punto de ser atacada por Shirausagi. Gracias a la formulación mágica del prota llamada Kains, todas las manos del enemigo que venían hacia ellos cambian de dirección yendo a su propio dueño, pero el cyborg logra salvarse usando una de sus otras manos. Mientras el polvo de la explosión se disipa, se da cuenta que los chicos escaparon, aunque estaban muy cerca. Adonis ve que Todoroka sigue sangrando, por lo que toma una decisión algo dolorosa. Antes de todo eso, la chica le dice que confía en el joven. Posteriormente, este usa uno de los propulsores de las manos robóticas para cauterizar las heridas de la bruja. Gracias a esto, el sangrado para y Todoroka no deja de agradecerle. Mientras intenta detectar a Shirausagi, Adonis le dice que no hable,
pero Toroka no deja de hacerlo, imaginando cómo sería si ambos hubiesen vivido una vida normal, yendo a la misma escuela y siendo enseñados por Glow. La bruja solo quería una vida como esa. De pronto se termina desmayando por todo el cansancio. El prota ve en Toroka a su maestra. También se lamenta por no poder proteger a la chica. Por eso, momentos después, aparece frente al enemigo con su golem de piedra. Aquello emociona mucho a Shirausaki. En el centro de control, Charmin le dice al cyborg que use todo lo que tiene, ya que el golem de piedra fue quien causó la destrucción de la ciudad de Redia. Este ataca a Shirausaki, pero logra esquivarlo con sus manos. Por su parte, Adonis le dice que traiga a su reina para sacarle los ojos. Aquello enoja tanto al enemigo que saca todas sus manos. De esta forma se desata la pelea. Más tarde las manos logran destruir al golem, pero vemos que este priorizó proteger a Toroka. Mientras tanto, Adonis continúa peleando, pero el cyborg era muy rápido, incluso logra detener uno de sus golpes con armadura. Adonis intenta escribir otro hechizo, pero es mandado a volar. Shirausaki le explica que su punto débil es su escritura mágica, ya que hay un lapso de tiempo para hacer efectivos sus hechizos. Esto lo hace un blanco fácil para sus ataques rápidos. Si Adonis fuera una bruja, sería capaz de ejecutar hechizos al instante. Dicho esto, el cyborg la aplasta con una mano gigante. En otra parte, Toroka despierta y lo primero que hace es buscar al prota, pero cuando lo intenta se termina tropezando. En ese momento escucha la voz del chico, pero luego se da cuenta que era alguien imitándolo. Resulta que era Shirausaki, quien tenía al prota medio inconsciente. Este intenta decirle a Toroka que huya, pero es impactado contra unos escombros. Incluso se incrustó con un barrote de metal. Por si no fuera poco, es golpeado por las manos robóticas. Toroka intenta averiguar qué pasa, pero Shirausaki le empuja contra la pared. La atrapa con sus manos y le da un golpe en el estómago. Mientras la bruja está en el suelo, el cyborg recuerda cuando conoció a su reina. Nunca había visto a alguien como ella y quedó hipnotizado con su belleza. Por eso decidió ser su esclavo de amor. En el presente dice que no pueden haber dos brujas con la misma habilidad. Por eso acabará con Toroka y con Adonis, que se supone es el enemigo de la humanidad. Toroka se arrastra hacia el tipo, donde le pregunta si acaso las brujas no eran las enemigas de la humanidad. Por eso pide que deje en paz al prota, a pesar de que destruyó toda la ciudad de Redia. Toroka culpa al pasado, porque fueron los humanos quienes empezaron la caza de brujas y acabaron con la maestra del prota. En el presente, la bruja dice que está cambiando su forma de pensar y admite que al final la venganza sí es una razón para vivir. Además, ya no está segura si los humanos merecen el perdón por todo lo que hicieron. Pero antes de seguir hablando, el cyborg aplasta su cabeza, ya que le daba igual todo lo que dijera Toroka. Él solo quiere acabar con Adonis. Este le dice a Toroka que le lance su hechizo de amor. Era la única forma para ganar la batalla. De lo contrario, ambos serían eliminados. Por su parte, Shirausaki sigue golpeando a Toroka, mientras dice que acabará con el prota. En el último momento, la bruja se disculpa y utiliza su hechizo de amor. Un gran rayo de energía cae sobre el prota, quien incrusta su puño en la cara del enemigo. A pesar de que se rompió la mano, logra recuperarse rápidamente con su magia. Por lo visto, ahora es mucho más fuerte que antes. Aquí Toroka recuerda que era molestada por sus hermanas brujas, ya que consideraban que su hechizo de amor era algo sucio. Aquello la avergonzaba mucho. Incluso Ophelia llegó a decirle que era la oveja negra de las brujas. Todo esto traumó a Toroka, a tal punto de querer siempre ser amable con todos. En el presente, Adonis entiende mejor cómo se sentía Toroka, por eso le pide que no se contenga y que se sienta libre de usar su poder en él, porque nunca se enamorará de ella. Dicho esto, Toroka libera todo su hechizo de amor sobre Adonis. Ahora su magia es ilimitada. El cyborg intenta escapar de él, pero es detenido de un solo golpe. Este intenta utilizar sus manos para escapar,
pero el prota hace lo mismo para perseguirlo. Aquí el tipo menciona que el hechizo de Toroka aumenta el poder mágico de Adonis. El joven lo toma de la cabeza y lo impacta contra varios edificios, dando a entender que no solo su magia aumentó, sino que también su fuerza física. Mientras vuela por los aires, Shirausagi es alcanzado por Adonis, quien rompe uno de los brazos que lastimaron a su princesa. De la misma forma lo hace con una de las piernas del cyborg. Malherido, el tipo le pide que espere un momento, pero el chico dice que no quedarán ni siquiera sus huesos. Al mismo tiempo, hace una formulación mágica muy poderosa, capaz de destruir edificios y rocas enormes. Toda la magia se acumula en el cielo, de donde se abre un gran portal mágico. Segundos después, Toroka nota que empezó a nevar. Adonis menciona que ese hechizo fue usado por su maestra para terminar con un siglo de sequía. El prota le prometió que solo lo usaría para proteger a otros. Asustado, Shirausagi se pregunta qué está pasando. Mientras tanto, Adonis sigue con su formulación mágica. Desesperado, el cyborg lanza todas sus manos contra el chico. Sin embargo, estas son congeladas antes de que lleguen a dañarlo. Posteriormente son destruidas. Shirausagi le pide al dúo que paren, ya que un hechizo de ese calibre no puede soportarlo un cuerpo humano. Toroka dice que no pasa nada. Adonis no se congelará porque está envuelto en unas llamas ardientes. Shirausagi intenta golpearlo, pero su puño se congela apenas lo toca. El hechizo es completado y una ráfaga de viento se extiende por toda la zona. Era el hechizo cero absoluto, que congela todo a su paso. E incluso el dron de Charmy es destruido por los fuertes vientos. Shirausagi dice como últimas palabras que esto no debería acabar así. Adonis hace otra formulación mágica que lo protegen a él y a Toroka del congelamiento. En el desierto vemos como el frío llegó hasta Punch, quien le ordena a todos ponerse a cubierto de la tormenta. En el centro de control no pueden obtener imágenes o la ubicación de Shirausagi, por lo que no saben si está vivo o muerto. De lo único que tienen certeza es de la baja temperatura en la zona. En eso, Charmy nota en los satélites que se ha formado una tormenta inconmensurable. El director Oz aparece mencionando que no será fácil acabar con el aprendiz de la bruja. En el desierto, Punch se pregunta si los protagonistas siguen con vida. Aquí vemos que ambos estaban inconscientes. Sin embargo, el alma de Cloud aparece para despertar al prota, quien menciona cómo cumplió su promesa de usar su hechizo por el bien de otros. En eso, Toroka despierta sintiendo mucha calidez por la armadura que le hizo Adonis. Este cae desmayado debido a todo el esfuerzo que hizo. Por suerte, continuaba con vida. Por su parte, un moribundo Shirausagi le pide a Toroka que le diga a su reina que hizo todo lo que pudo y que en algún lugar del universo pudieron estar juntos. Posteriormente se transforma en copos de nieve. De pronto Adonis despierta mencionando que curará los ojos de Toroka. En el imperio de Redia, la reina Dorotea se encuentra haciendo ejercicio en medio de la ciudad, mientras llama la atención de todos los presentes. Incluso no tarda en aparecer en las noticias. Por lo visto, seguía siendo amada por todos. Cuando entra al castillo, uno de los guardias le menciona que no debería salir a la calle sin una escolta. Ella le dice que no se preocupe, ya que todo el mundo la ama y no corre peligro. También pregunta si respondieron los Chromes. El subordinado dice que les enviará un mensaje exigiendo una respuesta. La reina menciona que les recuerde qué les pasará si no cumplen su trato. En un cambio de escena, vemos las distintas naciones que creó la reina, cada una especializada en algo específico, incluso una de madres solteras, donde vemos a un extraño ser embarazada y otro que despierta en una cápsula. De vuelta con nuestros protagonistas, se encuentran en el desierto congelado. Aquí Adonis le entrega unas mantas, donde Toroka le dice que cuando le lanzó su hechizo de amor al prota, asimiló todos sus sentimientos, como el cariño que tenía por su maestra. Adonis le dice que eso no importa. Después de todo, él le pidió que le lanzara el hechizo, ya que subestimó a Shirausagi. Si no hubiera sido por Toroka, no hubiera podido vencerlo. En eso le pide a la chica levantarse el flequillo para ver cómo estaba su herida. Ella dice que de seguro se ve horrorosa,
pero Adonis solo tiende a culparse por lo que le pasó a sus ojos. También tenía la cuenta de las veces que Doroka se disculpó con este. Por eso considera que a pesar de ser torpe y miedosa, su amabilidad es genuina, algo que quiere que comparta con él, aunque también ella debe volverse un poco dura. Mientras dice esto, le coloca una venda en los ojos. Doroka dice que parece que la estuviera abrazando, a lo que el prota le da un golpe en la cabeza por decir esas cosas. También le deja en claro que la única mujer para él es su maestra. Por esa razón, su hechizo de amor no le afectó. Dicho esto, ambos se preparan para continuar su viaje. Además, Adonis no quería usar esa tienda que le dio Punch para otros propósitos. Durante el camino, Doroka tropieza y Adonis toma su mano, aunque dice que solo fue para que no se resbale, recordándole lo que le dijo alguna vez sobre ayudarse entre ellos. De esta forma, ambos continúan su viaje tomados de la mano. En otra escena vemos cómo la hermana de Yamato sale de una cápsula con un traje robótico, diciendo que vengará a su hermano. Y bueno, ese fue el capítulo final de esta temporada. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y regalarnos un gran like para seguir trayendo más resúmenes como este. Eso fue todo por mi parte, yo me despido, hasta la próxima.